vamos a dialogar, vamos a poner sobre el debate un tema tan importante como es. Encuentran aquí, que nos hemos visto, que en muchos de los casos no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero el día de hoy estamos aquí precisamente para entablar este diálogo en el segundo ELAP 2015, pero además reconociendo una fecha histórica para el país, para el Ecuador entero, sabiendo que un 30 de septiembre el pueblo ecuatoriano se levantó para apoyar a un gobierno revolucionario y a un presidente como es nuestro presidente Rafael Correa Delgado. Hoy por hoy también estamos movilizados desde este encuentro, donde a partir del cual podemos ir identificando cuáles son los desafíos de Latinoamérica, de la patria grande, para conseguir soberanía digital, soberanía del conocimiento. Y quiero dar la bienvenida, además reconociendo de que vamos a reflexionar sobre varias temáticas. El tema es la globalización y el ciberespacio entre la seguridad del Estado y los derechos ciudadanos, que nos permitirá reflexionar si estos dos temas, si la seguridad del Estado versus los derechos ciudadanos son temas antagónicos o más bien se complementan bajo una visión de que el Estado es el garante de los derechos de los ciudadanos en la red. Analizaremos las relaciones de poder existentes en el Internet, donde las potencias hegemónicas, conjuntamente con el monopolio de la tecnología, han impuesto sus reglas para favorecer a sus intereses geopolítico-militares y a los intereses de sus corporaciones. Además, analizaremos el papel que el Internet cumple en el fortalecimiento o debilitamiento de las democracias y bajo qué circunstancias se convierte en un espacio común global para la democratización y difusión del conocimiento de las ideas, o a su vez se ha convertido en un espacio neocolonizador que intercambia nuestros datos como simples mercancías. Abordaremos los retos y desafíos que la región y que los sectores progresistas tenemos frente a la globalización y el ciberespacio. En esta mañana, amigos y amigas, contamos con la presencia de importantes invitados. En un primer momento tenemos a todo un personaje que no necesita presentación. Estamos hablando de Julian Assange. Superando las barreras del tiempo y el espacio, él nos va a acompañar a través de la videoconferencia. Julian Assange, un ciberactivista, periodista. Bienvenido, Julian. Recibe recibe el cariño de esta gente que ha creído en ti y que sobre todo ha valorado tu valentía, tu compromiso en defensa de los derechos humanos. Estudió física, matemáticas, filosofía, neurociencia, es fundador de la organización Wikileaks, creada en el 2007, mediante la cual ha revelado al mundo importantes investigaciones y contenidos sobre violaciones sistemáticas, principalmente contra derechos humanos. Ha realizado varias publicaciones, es promotor del software libre, ha recibido varios premios por su activismo en función de los derechos humanos. En el 2013 lanzó su candidatura al Senado australiano por el reciente fundado partido Wikileaks. También contamos con la participación de Alessandro Di Battista. Nació en Roma.
Alessandro nació en Roma, Alessandro was born Italia, in Rome, es Italy. Cienciado en Ciencias del Arte, la música y el Licensed in arts, espectáculo, music, and es spectacle. escritor. He's a Una de writer. sus principales One of his obras es la main works denominada is Sicario de 5 euros. Sicario of 5 Además, euros. actualmente se The desempeña Killer. como diputado del He's a Parlamento italiano deputy por el of the movimiento Italian 5 Parliament, Estrellas, movimiento que se a autodefine five-star como movement una who's been libre defined asociación as a free de association ciudadanos. of Alessandro aboga citizens. por el libre acceso al Internet y lo He promotes utiliza the free access como to una the herramienta internet para una and uses práctica it as a política tool for transparente political y directa practices con la ciudadanía. Su with the compromiso y citizens. contacto directo His direct con contact los ciudadanos with the le ha permitido citizens llevar has la voz de allowed su him pueblo al Parlamento sin intermediarios. Es to parte connect de with una the nueva people generación without de any políticos que han hecho de la lucha made contra la possible corrupción the struggle una against práctica diaria. corruption, a daily practice. Y finalmente nos complace con su We are participación very happy to Tristan have Bauer. here Stan Bauer. Nació en Mar He del is Plata, born in Mar del Argentina. Plata, Argentina. Es un reconocido He's a cineasta. Ha recognized dirigido movie maker. destacados largometrajes, He's cortometrajes, directed programas short-film, televisivos y long-films, documentales. TV programs Entre and sus obras documentaries. fílmicas más Among his destacadas están most important Iluminados work por el fuego, as Illuminated by Cortázar Fire, y Cortázar, Después de la tormenta. and After the Storm. Actualmente es presidente de He's la Radio currently y the Televisión president of Pública de Radio, Television, Argentina. Public Radio, Entre Television sus of destacados Argentina. proyectos Among his se most important encuentran projects is la instalación y operación del sistema de installation of televisión operation satelital of en satellite toda television Argentina in the entire para difundir Argentinian señales nation educativas, to diffuse culturales e cultural signals informativas and sobre la information base de la utilización de herramientas on que the le permiten use of desarrollar una tools that will política de develop libre acceso a la free información access por policy parte de la for población en information situación de from vulnerabilidad populations social. who are vulnerable. Previo a la intervención de los To the expositores, intervention quiero of our darles algunas speakers, líneas I'd básicas like de to- cómo va a funcionar la mesa. Cada panelista va a tener 20 minutos para su exposición. Durante este tiempo también se van a entregar unas hojas a todos ustedes para que en el caso de que tengan preguntas, consultas o ideas que quieran compartirlas, pues las puedan escribir. Y les pediría también que dirijan a quienes de los expositores va dirigida, valga la redundancia, dicha pregunta. El tiempo para las respuestas va a ser 15 minutos. A la finalización de estas se va a hacer un cierre de la mesa. Sin más preámbulos, amigos y amigas, creo que es importante dar la bienvenida en este momento a nuestro amigo Alessandro Di Battista. Sí, vamos a darle la bienvenida con un aplauso fraterno. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días a todos y a todas. Para mí verdaderamente es un honor, un grande placer estar aquí en Quito y agradezco quisiera agradecer a Alianza País por esta interesante y agradecida invitación. Bueno, yo ya había estado aquí en Quito hace algunos años cuando llegué después de meses de viaje por América Latina. Viajaba a dedo, tenía una mochila llena de libros y tenía muy poca plata. Sin embargo, fueron mis limitados recursos económicos a volver a este viaje inolvidable. Me tocó trabajar de fantasía y también gracias a Internet encontré amigos dispuestos a compartir conmigo un plato de sopa o un sofá. Además de viajar, una de las acciones más instructivas que un ser humano puede hacer, yo estaba estudiando la política progresista latinoamericana. Me interesaba la manera con la cual ustedes habían enfrentado a la troika norteamericana, representada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y obviamente a las grandes transnacionales dispuestas a intervenir en las políticas de los países latinoamericanos para que los derechos sean concedidos antes a las mercancías y solo después, tal vez, a lo mejor, a los seres humanos y a la naturaleza. Empecé a estudiar el proceso de revolución ciudadana ecuatoriana. Conocí líderes indígenas que luchaban por la soberanía alimentaria y grupos de ciudadanos que levantaban huertas urbanas. Después de 2 años de viaje y 80.000 kilómetros de recorrido, pensé que era hora de regresar a Italia.
intentar de apoyar a mi gente gracias también a todas las experiencias que yo ya había aprendido aquí en América Latina. Yo soñaba un país donde los ciudadanos se volvieran en Estado y donde para entrar en el Parlamento no fuera necesario tener millones de dólares o a lo mejor la protección de algún mafioso. Bueno, un día recibí un correo electrónico por parte del Movimiento 5 Estrellas, el movimiento político, el mío movimiento político. En el correo electrónico estaba escrito que yo podía, si quería, lanzarme a las elecciones generales del 2013. Yo no conocía a nadie dentro del Movimiento 5 Estrellas, sencillamente me había registrado a través de Internet. Lo único es que tenía los requisitos necesarios para lanzarme la candidatura. Los requisitos eran sencillos. Yo no era registrado en otros partidos políticos y no tenía antecedentes penales. En Italia no funciona así. Si uno tiene antecedentes penales es más probable que pueda entrar en el Parlamento de la República. Requisitos suficientes. Entonces decidí de intentar. Me preguntaba por qué los delincuentes pueden legislar y yo no. Publiqué mi hoja de vida, grabé una presentación en video y escribí una declaración de intenciones políticas. Bueno, llegó el día del voto en Internet. Los más votados entraban en la lista oficial que se presentaba en las elecciones generales de la Cámara de Diputados. Yo entré y me tocó empezar mi primera campaña electoral sin experiencia y sin plata. En total, para mi campaña electoral gasté 144 euros, más o menos $180. Utilicé las redes sociales para compartir y comunicar ideas y propuestas políticas. Y un cómico que se llama Beppe Grillo, un cómico que había fundado el Movimiento 5 Estrellas, rellenaba las plazas de Italia hablando de medio ambiente, de justicia social y del sueldo de ciudadanía, que es una propuesta del Movimiento 5 Estrellas. Increíblemente, llevamos casi 9 millones de votos, el 25%, y yo me volví en un diputado de la República Italiana y hoy, después de 4 años, desde que visité Ecuador como mochilero y recibí una invitación por parte de Alianza y por parte del gobierno de Ecuador aquí en Quito. Y pienso que, como dicen ustedes, chuta, la vida es bastante rara. No creo que Internet sea el bien absoluto. Hay un montón de basura en la red y obviamente poderes ocultos empiezan a controlar la red. Pero tengo que decir que Internet ha permitido que cada uno de nosotros pueda proporcionar informaciones y sobre todo ha liberado la política del chantaje del dinero. Repito, gasté $180 para mi campaña. ¿Qué significa eso? Obviamente significa que puedo equivocarme en el Parlamento. Puedo votar una ley que no tendría que votar o votar mal, pero no tengo patrones que me han dado dinero y después me piden algo a cambio. Esta es una revolución mundial. Giovanni Falcone un juez italiano matado por la Cosa Nostra, decía, si se sigue el dinero se puede encontrar la mafia. Bueno, la mafia no es solo la mafia que ya conocimos todo. Mafia también es un parlamento compuesto por diputados esclavos de grupos de presión que han permitido sus elecciones dándole mucha plata. El Movimiento 5 Estrellas no tiene a nadie atrás, ninguna empresa transnacional, ningún grupo de presión, tampoco el crimen organizado que en mi país sigue fuerte. Tenemos solo un dueño, los ciudadanos italianos. Antes de entrar en el Parlamento yo pensaba que había obviamente políticos crueles adentro. Bueno, me equivocaba. No hay buenos diputados o diputados malos. Hay diputados libres y diputados encadenados por el dinero que han recibido antes de entrar. Y más que los criminales son propios los políticos esclavos, aunque fueran honestos, los mejores aliados del sistema injusto. Martin Luther King decía, no tengo miedo de la maldad de los malos, sino del silencio de los honestos. Los grupos de poder, los grandes industriales y a veces el crimen organizado compran con el dinero el silencio de los políticos y amarran sus manos. Los políticos aceptan este compromiso vergonzoso, tal vez justificándose, diciendo que sin apoyo financiero será imposible entrar en las instituciones y de plano hacer buenas leyes. Falsos e hipócritas. Como si aquí si te untas un dedo, te untas toda la mano. Y bueno, yo esto trato de no olvidarlo nunca. Desafortunadamente, también muchos editores televisivos y muchos periodistas, o sería mejor llamarlos sicarios de la correcta información, han sido comprados por poderes ocultos. Se han convertido en la principal arma de las oligarquías sin escrúpulos. Hay criminales que para asesinar a alguien buscan un sicario.
En América Latina, lamentablemente, se contratan asesinos con poca plata. En Guatemala hay gente dispuesta a matar por $5. Pero hay también criminales que, para lograr un objetivo parecido, destruir un proceso político justo o dejar creer que las víctimas en realidad sean los culpables, invierten en los medios. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido, dijo Malcolm X. Hoy en día puede pasar que en lugar de comprar Kalashnikov, compran periodistas. Y los Kalashnikov lo utilizan para matar a aquellos maravillosos periodistas que no se dejan comprar. Dictaduras tradicionales bien conocidas en América Latina y en mi país también han sido reemplazadas por dictaduras mediáticas, donde los medios de comunicación son capaces de repetir las mentiras tantas veces que se vuelven en verdad. En el siglo XXI, para dar golpes de Estado, se utilizan menos tanques y más falsos reportajes y montajes de imágenes y palabras. Los golpes de Estado tradicionales han sido trágicos y visibles. Los golpes mediáticos van a ser igualmente trágicos, pero menos visibles y por lo tanto muy peligrosos. Bueno, también en contra de esos riesgos, Internet puede representar una respuesta, un recurso. La red mata a los intermediarios y, como todos saben, intermediar es una forma de ejercicio del poder. El Movimiento 5 Estrellas nació para derrotar a los intermediarios todos. Si se piensa bien, hasta la partitocracia, como la conocemos hoy, obviamente yo hablo más de la partitocracia de mi país, es una forma de intermediación entre instituciones y ciudadanos que para mí va a desaparecer. Un día veremos a las democracias representativas como hoy miramos a la monarquía absoluta, como algo de muy obsoleto. Lo contrario de la palabra mediación es la palabra soberanía. El Movimiento 5 Estrellas nace para construir la soberanía alimentaria. Por eso nuestras leyes empujan a comer lo que se produce y producir lo que se come. Soberanía energética, porque el futuro va a ser la autoproducción y el autoconsumo. La soberanía monetaria y la soberanía de la información. La red tiene el poder de contrarrestar esta dictadura mediática que nos rodea, aunque si no nos damos cuenta. Internet, el intercambio de información, el ciudadano que se hace dueño de su propia información son unas grandes respuestas al latifundio informativo que todavía existe. Y sigue fuerte porque el poder de los medios de comunicación se ha vuelto más sofisticado. Además de mentir, utilizan otra arma peligrosa, las estafas semánticas. Cambian el nombre a un fenómeno para que cambie la impresión general del fenómeno mismo. Así que, por magia, a las guerras de invasión le dicen misiones de paz para llevar democracia. A los presidentes elegidos democráticamente, como el presidente Rafael Correa, le dicen líder populista. A la dictadura del libre mercado, que el libre no es nunca, le dicen democracia. Y a las medidas de carnicería social que en mi país están destruyendo la salud pública, la escuela pública y el transporte público, le dicen ajuste estructural o reformas necesarias. Quien controla las palabras controla el mundo. Bueno, repito, hay un montón de basura en Internet, pero por lo menos cada uno de nosotros puede controlar más las palabras. Hoy mismo voy a subir este discurso en la red y miles de ciudadanos italianos pueden verlo y pueden tomar su opinión, hacerse una opinión, de forma totalmente gratuita. Antes estaba hablando de soberanía. El Movimiento 5 Estrellas también está luchando para volver a tener la soberanía monetaria. Una de las mentiras más grandes que circulan en Europa es que el euro es una moneda, solo una moneda y nada más. Es falso. El euro no es una moneda, es una forma de gobierno. Fue el medio elegido para eliminar cualquier autonomía política de los países que forman parte de la Unión Monetaria. Los grandes bancos, que son el verdadero gobierno europeo y son capaces de colocar títeres en los distintos países de la Unión Europea, se han dado cuenta que la única manera de llevar a cabo la privatización y la destrucción del Estado social era la moneda única. Los tecnócratas sin rostros han construido una jaula, el euro. Los medios de comunicación nos han convencido que no se trataba de una jaula, sino de una oportunidad fantástica. Los gobiernos han obedecido a los bancos y las cosas empezaron a ir mal. Pero los propios bancos, siempre con la ayuda de los medios de comunicación, han dicho que salir del euro sería la muerte, que los países que van a salir van a perder competitividad industrial,
van a perder trabajo, sueldos, pero toditas estas cosas ya están ocurriendo quedándonos en el euro. La Constitución ecuatoriana nos enseña que la libertad de la información es un derecho humano, como comer, tener un techo, tener ropa, respirar aire o tomar agua. Bueno, para mí también poder imprimir dinero a través de un banco público es un derecho humano. Es un derecho de los gobiernos nacionales poder adoptar políticas fiscales y monetarias autónomas sin deber pedir el permiso de un banco como el Banco Central Europeo, que está controlado por los bancos privados. Repito, el Banco Central Europeo en Europa está controlado por bancos privados. ¿Dónde está entonces la democracia? ¿Se acuerdan de lo que ha ocurrido en Grecia? La gente con el referéndum dijo ya basta austeridad. Resultado, aún más austeridad. La muerte de la democracia. Grecia ha sufrido una invasión del siglo XXI, una invasión hecha por parámetros económicos que hay que observar y medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional como la deuda eterna. La evolución del capitalismo se llama creditocracia. En esencia, el capital se convirtió en un medio a través de préstamos para crear una deuda y ganar intereses eternos. La deuda eterna es la mejor inversión posible para el grande capital. Me gustaría recordar las palabras que el presidente Correa ha dirigido a representantes del Fondo Monetario Internacional cuando fue expulsado del país. Son palabras que para nosotros del Movimiento 5 Estrellas son ejemplares. Tenemos la obligación de emergencia nacional y ponemos las obligaciones nacionales antes de las obligaciones internacionales. En el momento adecuado vamos a respetarla, sí podemos, pero nuestra prioridad es muy clara. Antes la vida, y después la deuda. La burocracia internacional corrupta e incompetente debe respetar a nuestro país. Bueno, yo no estoy aquí para enseñar algo a alguien, lo contrario. Verdaderamente a mí América Latina me dio mucho y sencillamente comparto mi experiencia como ciudadano en las instituciones, porque ni siquiera me gusta mucho la palabra político. Y sencillamente le voy a decir que como Movimiento 5 Estrellas hemos aprendido mucho desde el proceso democrático del ALBA bolivariana, como manera, digamos, de juntarse, de unirse, enfrentar juntos un enemigo muy duro y muy fuerte. La misma cosa que tenemos que hacer nosotros también en Europa, sobre todo en el sur de Europa, porque nosotros también estamos enfrentando una troika bastante dura, compuesta, repito, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, no elegido por nadie, porque nadie lo ha elegido. Es la misma batalla, ¿verdad? Y para hacerlo también nosotros, obviamente tomando la experiencia de América Latina, y no repitiéndola al 100%, porque una cosa es el Suramérica, otra Europa, pero podemos aprovechar de sus logros que yo veo todos los días y viajando y volviendo aquí en Ecuador, yo he visto un país muy, muy mejorado y eso no se tiene que reconocer. Y es mi experiencia, yo no tengo, y nadie me ha dicho de decirlo, es lo que pienso. Nosotros tenemos en Europa que aprender de la experiencia del ALBA y también tratar de construir una unión de los países del Mediterráneo. Porque lo que nos enseña la experiencia en Grecia es que si un país lo dejan solo, lo van a matar. Y ya destruye, repito, la democracia a través del poder mediático que no nos quiere convencer que el euro sea la respuesta a todos los malos. Y no es así. Nosotros también en Europa, repito, tenemos que ser una cosa sola en el Mediterráneo, porque también tenemos muchas características comunes y poder levantar una lucha que ustedes han levantado y tienen que estar orgullosos de esta lucha. Y yo sencillamente comparto mis experiencias, aprendí mucho desde ustedes, desde Ecuador, y voy a volver nuevamente a mi país con más ganas de luchar y tratar de construir un país más justo, un país normal. Un país normal. En mi país muchas veces la fuerza de policía defienden los ladros de los ciudadanos. En lo contrario, yo sueño un país donde la fuerza de la policía defiendan los ciudadanos de los ladrones, ¿verdad? Bueno, me voy a llevar todo esto, espero que lo que hemos compartido hoy pueda ser un recurso para todos ustedes, como verdaderamente el ejemplo de Ecuador, de ese gobierno y de toda América Latina ha sido un ejemplo para mí que me voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias a ti, Alessandro. Tu experiencia
reconoce la importancia que tiene el Internet cuando es bien utilizado y a partir del cual se puede construir democracia, se puede fortalecer las democracias, se puede hacer también una práctica política nueva, directa, transparente con la gente. Te felicitamos, Alessandro. Bueno, y por comentarles, amigos y amigas, que la mesa está siendo transmitida en vivo y en directo a través de las redes, nos faltaba más. Tenemos Ecuador en vivo, ¿verdad? Inmediato, Ecuador inmediato, pero además la televisión pública argentina, tenemos el Lab Ecuador, todos ellos nos están transmitiendo y a partir del Internet estamos haciendo escuchar nuestra voz al mundo. Bueno, y a continuación vamos a pedirle a Tristán Bauer que nos comente su experiencia en el mundo de la información y el Internet. Gracias, muy buenos días a todos, a todas. Una alegría grande estar aquí una vez más en Ecuador, país hermano, país querido, país de Guayasamín, país de tantos luchadores. Y estamos recordando en estos días un acontecimiento que se produjo en la Argentina, en la ciudad que me tocó nacer, en Mar del Plata. Va a ser el 5 de noviembre, ahora en pocos días, 10 años, que allí se desarrollaba la cuarta cumbre de las Américas. Y me parece que cuando uno mira para atrás, cuando uno mira nuestra historia, encuentra ciertos mojones. Y yo estoy seguro que ese acontecimiento fue muy importante y que tenemos que volver a él para revisar la historia y para construir futuro. Allí, por un lado, participaban 34 estados independientes de América y mientras se desarrollaba esa cumbre, con el comandante Hugo Chávez al frente, se iba desarrollando simultáneamente la contracumbre o la cumbre de los pueblos. Fue allí, en ese momento, en esa situación, donde George W. Bush sufrió una derrota muy grande al no lograr instalar su idea del ALCA, del libre comercio en nuestras Américas. A mí me tocó ir, como algunos de ustedes saben, yo vengo del cine, con una cámara filmando. Salimos en un tren, ferrocarril desde Buenos Aires, y yo iba sentado al lado de un joven revolucionario, creo que es la palabra que a él le cabe, a un joven que era en ese momento candidato a ejercer la presidencia de Bolivia. Al joven tenía a Evo Morales de un lado y a Diego Armando Maradona del otro. Y bajábamos. Y viajábamos en ese tren. Y llegamos hasta el estadio de fútbol de Mar del Plata y allí con su vigor, con su entusiasmo, con esa pasión única, el comandante Hugo Chávez decía: venimos aquí a enterrar al ALCA, venimos a darle nacimiento al ALBA. Firmamos un documento, en la conclusión decía: asumimos la lucha por la distribución equitativa de la riqueza con trabajo digno y justicia social para erradicar la pobreza, el desempleo y la exclusión. Y rechazamos enérgicamente la militarización del continente por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. 10 años atrás, y era ese el momento de aquel abrazo de seres extraordinarios, nuestro querido presidente Néstor Kirchner, el presidente Lula y el presidente Chávez avanzando en una nueva mirada, en una nueva construcción americana. Han pasado muchas cosas
durante estos 10 años. Hemos tenido, como siempre, momentos de luces, momentos de sombra, pero me parece que el avance de nuestra América ha sido contundente. En lo específico, en el campo de la comunicación, que es lo que nos atañe en esta mañana, la verdad que para la humanidad toda, la transformación que se ha dado en el campo de la comunicación, de la mano fundamentalmente de los desarrollos tecnológicos, ha sido sorprendente. Yo creo que lo que va más rápido en la sociedad humana actual es justamente esto, la comunicación. Los sistemas satelitales, las redes de fibra óptica que se están desplegando con una celeridad asombrosa en el mundo. Hoy hay más teléfonos celulares que ya no son teléfonos, sí son celulares, pero ya no son teléfonos, son mucho más cosas que habitantes en el planeta. Y la generación y circulación de esa comunicación lo ha cambiado todo en estos años. En nuestra América hemos vivido procesos muy fuertes. Permítanme hablarles durante unos minutos sobre lo que aconteció en la Argentina. Nosotros, a pesar de vivir 30 años en democracia, todavía seguíamos rigiéndonos por la ley de la dictadura militar. Aquella ley que había firmado con su mano de sangre el genocidio de Videla era la que mandaba en la República Argentina. 30 años de democracia, distintos gobiernos no habían logrado cambiar esa ley. En el año 2009, el 10 de octubre del 2009, el Parlamento argentino sanciona una nueva ley, una ley que va a atacar el concepto monopólico. ¿Qué es lo que había ocurrido? Esa ley de la dictadura que había puesto todos los medios al servicio de esa cultura de la muerte desarrollada por los genocidios, había sido tomada por los grupos empresarios monopólicos y se habían adueñado de todo como lo había hecho la dictadura en su momento. Pues bien, con mucho esfuerzo y con movilización popular se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue un acto de una valentía extraordinaria, de un coraje extraordinario de nuestra presidenta. Y a partir de ahí comenzamos en la construcción de un nuevo sistema de medios. Los medios públicos que estaban destruidos, como en general estaban destruidos los medios públicos de toda nuestra América, se fortalecieron. Y de las manos de los cambios tecnológicos, de la digitalización de la televisión, se avanzó en el poder y en la llegada de estos nuevos medios públicos, tanto las radios como los nuevos canales de televisión. En el sector universitario se comenzaron a crear nuevos canales, el nacimiento de canales para nuestros niños. Cuando uno mira América Latina, todos nuestros niños, porque nosotros estamos siempre muy preocupados fundamentalmente con la prensa, con el periodismo, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestra América, durante años y años, todos nuestros niños se forman viendo 7 canales infantiles, que llegan los 7 que están diseñados, producidos, escritos, los 7 en los Estados Unidos de Norteamérica. Señales como Disney y toda la cadena de distribución es la que forma a nuestra niñez. Por eso el nacimiento de canales como Encuentro, de canales como Paca Paca para nuestros niños fue realmente absolutamente transformador y necesario. Uno tiene que también desarrollar tecnología, tenemos que adueñarnos de la tecnología, esto es vital. Logramos construir en la Argentina un sistema que hoy llega al 82% de televisión mediante la implementación del sistema de televisión digital terrestre. Hemos desplegado ya 80 antenas en el territorio argentino y de ahí distribuimos 12 canales libres y gratuitos para todo nuestro pueblo. El fútbol.
el fútbol, por ejemplo, que antes alguien tenía que pagar un sistema para poder verlo y solamente podía ver libre y gratuito los días domingos los partidos, ahora es un espectáculo, el Mundial o los partidos de los campeonatos locales que llegan de verdad a todo nuestro pueblo. Y al resto de la población llegamos por el sistema satelital, es decir, que hoy en la Argentina, por el sistema de televisión digital terrestre con las 80 antenas o con el sistema satelital, la totalidad de la población puede ver televisión libre y gratuita. Y con una novedad. El neoliberalismo había dejado a nuestro país en una situación calamitosa. Como ustedes saben, cada país tiene asignadas sus órbitas satelitales. Si el país no utiliza esas órbitas satelitales, las pierde y los países poderosos son los que las toman. La Argentina, después de las crisis del 2001, no había desarrollado ningún plan satelital y estábamos a punto de perder nuestras órbitas. Y nada más ni nada menos que el Reino Unido de Gran Bretaña era el que se iba a quedar, el que se iba a apoderar de una de esas órbitas. Con una asombrosa audacia, el presidente Néstor Kirchner decidió no solamente ocupar esos espacios satelitales, sino después de analizar proyectos chinos, franceses, americanos y rusos, desarrollar satélites nacionales. Y en una fábrica en la Patagonia Argentina, científicos y técnicos argentinos se pusieron a trabajar en el diseño y en la construcción de un satélite de comunicación. Dentro de 3 horas, la Argentina va a alargar su segundo satélite. Ya tenemos el primer satélite argentino de comunicación orbitando y todas las transmisiones de nuestra televisión, de la televisión pública, de la radio, muchos servicios de internet y muchos del sector privado argentino ya se están desarrollando desde ese satélite que tiene una pisada muy fuerte en Sudamérica. Y dentro de 3 horas largamos el segundo satélite y tendremos la pisada no solamente en Sudamérica, sino también en los Estados Unidos. Esto demuestra que se puede. Nuestro presidente Kirchner nos hablaba siempre de la autoestima, trabajar la autoestima. Siempre nos dicen que no se puede, pero cuando armamos equipos de trabajo y nos ponemos a trabajar, podemos avanzar con estos desarrollos. Para nosotros la comunicación es un derecho humano. La comunicación es un derecho humano. Y nuestra producción, y fundamentalmente la producción audiovisual, y ahora ustedes saben que los mayores desarrollos que se están haciendo para estos dispositivos tienen que ver con la comunicación audiovisual, con el transporte, generación y transporte de pequeños videos y mensajes de audio. La comunicación audiovisual crea sentido, y crear sentido quiere decir crear cultura. Crear sentido quiere decir crear cultura. Nosotros, los que venimos desde hace muchos años desarrollando cine, televisión, venimos desarrollando el lenguaje audiovisual, tenemos también un momento que es un mojón que es el nacimiento del nuevo cine latinoamericano. Cuando allí en Chile, en Viña del Mar, se encuentran cineastas que no se conocían, no eran los tiempos de internet, eran los tiempos de las copias cinematográficas, cuando no sabían los cubanos lo que se estaba haciendo en Brasil, no sabían los argentinos lo que se hacían en Bolivia, no sabían los chilenos lo que se hacía en Venezuela. Y allí hubo un momento de nuestra historia donde nuestros cineastas, Miguel Litín, Jorge Sanginés, Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, el Cinema Nuevo del Brasil, se encontraron y ellos mismos descubrieron que estaban generando una imagen, un discurso audiovisual que en su
lenguaje era diverso, pero que se asemejaba, que era parecido y que tenía una misma raíz cultural. Yo creo que nosotros somos hijos de esas raíces culturales. Así como políticamente, históricamente, somos hijos de Bolívar, de San Martín, de todos nuestros libertadores, José Martí, como nosotros los que estamos en esta sala, somos hijos de la Revolución Cubana, de aquel encuentro de Fidel y el Che en México, de Salvador Allende, somos hijos de todos nuestros muertos durante los terribles años de la dictadura. También somos hijos de este momento que ha florecido con presidentes como Correa, como Evo Morales, como Néstor Kirchner, como Lula, como Chávez y tantos otros luchadores, diputados, senadores que nos hablan de una nueva América. Nosotros no podemos quedar afuera de la comunicación. Tenemos que tener una participación activa y sepámoslo, no hay ni pequeño ni grande. La voz de una mujer en la Plaza de Mayo, en los años terribles, con un megáfono y diciendo su verdad, Eve de Bonafini, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ese megáfono, esa sola voz en una plaza significó después una explosión que irradió en el mundo entero. Y vos, Alessandro, como italiano lo sabés muy bien, porque si algún lugar tuvieron apoyo nuestras madres fue allí, en tu país. No hay ni pequeño ni grande, revistas como esta que están haciendo un grupo de compañeros, una revista, el papel escrito, puede tener la misma potencia que la transmisión de un programa de Telesur para toda la región. Y lo que sí tenemos que estar comprometidos a ser militantes de esta comunicación. Hace poco tiempo, hace pocos días, para tener conciencia todos la potencia de una imagen, apareció en las pantallas de televisión, en los celulares, la imagen del niño muerto en las playas de Turquía. El Papa Francisco hablando mucho de esa situación. Y de repente se instala un tema y se empieza a analizar y abordar ese tema. Pero sigue siendo la imagen y la potencia de una imagen y la circulación de esa imagen el disparador para comenzar a hacer estas reflexiones humanas. Otra de las cuestiones importantes en la Argentina y que se ha dado también en varios países de América Latina es incorporar a todos nuestros niños en la participación activa de todos estos tipos de dispositivos. En un plan de educación en nuestro país, y se ha hecho en muchos países de América, estos presidentes lo han hecho, se han distribuido computadoras. Y esos niños que estaban en las escuelas rancho, que estaban, se los decía, afuera del sistema, hoy están vinculados al mundo. Y hoy un dispositivo de esto es una cámara fotográfica, es una filmadora, es un sistema de edición audiovisual y es un sistema de transmisión también. Es fundamental incorporar a todos nuestros pueblos, sobre todo a nuestros estudiantes, a este nuevo modelo de comunicación mundial. Me parece que es una de las claves fundamentales, decisivas. Nuevas leyes, fortalecimiento de los medios públicos de cada uno de nuestros países frente al avance arrollador de los grupos monopólicos privados, generalmente de la mano de los Estados Unidos, como vemos los ataques al compañero Maduro, a Dilma, al compañero Evo, a la compañera Cristina, feroces, así como antes utilizaban, acá el amigo italiano hablaba de las Kalashnikov, los tanques de guerra, los golpes militares, ahora llegan con toda esta parafernalia mediática. Responder cada día como tarea cotidiana. Yo creo que el que vio con mayor claridad todo esto, no lo pensaba decir, pero ya que hay un hermano italiano aquí, lo voy a decir. Y el que lo vio es sorprendente cuando uno lo estudia, porque
en la cárcel, en soledad, y cuando todos estos fenómenos eran muy incipientes, Antonio Gramsci define con mucha claridad lo que es la hegemonía de los medios, cómo se pueden avanzar los ejércitos de Napoleón, porque primero avanzó la Revolución Francesa con sus libros. Creo que hay que volver a Gramsci, releerlo, comprenderlo y avanzar en toda esta nueva construcción. No dejarnos apabullados por la velocidad del desarrollo tecnológico, sino desde nuestras democracias, desde el fortalecimiento del Estado, adueñarnos de esas tecnologías y generar ideas, pensamiento y acción. Yo creo que este es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros mayores, a los que soñaron una América Latina unida. Me parece que ese poema de Martí, creemos en el mejoramiento humano, porque en este momento ya no es solamente la región. En este momento el dilema es de la humanidad toda. Lo dijo Francisco el otro día, vivimos una tercera guerra mundial fragmentada. No es la que conocimos como el modelo de la primera, de la segunda, pero es una tercera guerra mundial fragmentada. Y en ese sentido, creo que la unidad de nuestros pueblos, creo que la participación militante y creo que actuar con inteligencia, con creatividad en todo este nuevo mundo de Internet, donde palabras que hasta hace 4 o 5 años no existían, hoy ya nos suenan a viejas y aparecen el WhatsApp, el Facebook y así una dinámica permanente. Bueno, estar a la altura de esa dinámica, estar a la altura como creadores dentro de esa dinámica y, como decía Atahualpa Yupanqui, en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás, en la memoria de todos nuestros muertos, de todos nuestros desaparecidos, derrotados en batallas, en la memoria de todos ellos, avanzar en la construcción de un futuro más hermoso. Muchísimas gracias a todos. Tristán, muchas gracias por contarnos desde tu experiencia cuáles son los desafíos también para nuestra América Latina y para la humanidad entera. Sin duda alguna, desde los medios, desde el Internet, se puede consolidar una patria grande, pero así también podemos estar frente a la hegemonía de esos mismos medios que pueden destruir o que intentarían destruir nuestros sueños. Pues aquí nos vemos juntos y este ambiente que se siente en esta mesa de diálogo es un ambiente muy interesante. Tenemos, digamos, la presencia de varios compañeros y compañeras que nos están visitando de la Patria Grande. Gracias por estar aquí, gracias por unir esos esfuerzos de llevar adelante una patria unida, una patria que realmente pueda proponer al mundo un cambio civilizatorio. Y ahora vamos a dar paso a nuestro amigo, compañero, camarada, Julian Assange, que esperamos que ya esté con el audio y le damos una cordial bienvenida. Ecuador. Can you raise your hand if you can hear me? Or one, I see one person on the panel. What about the other two? Can you hear me? No. All right. Okay. I understand that we're running somewhat late. Que estamos un poco tarde, como una hora tarde. So I'm not sure how long Así I que have no to sé speak. cuánto tiempo Is tengo it para hablar. 15 minutes Son still? 15 minutos. Yes? Sí. Okay. So I'm very interested to hear Estoy what muy the other two interesado en speakers escuchar had to say. lo que los otros Because it is, oradores dijeron, there is a convergence porque hubo of una convergencia thought de that I see pensamiento happening
with my own thoughts and these con two mis speakers propios and pensamientos y others I've los de met los recently. otros oradores y otras personas que he conocido But I want recientemente, to pero quiero point out some very resaltar recent events algunos eventos and recientes use that as a mechanism to try and understand y something very observar un important. that is mecanismo happening. para... On Monday, El lunes, the sitting UK general threatened un to general make a del Reino coup, Unido in en this el Reino country, Unido a military amenazó con un golpe coup, militar. the newly Si es elected que opposition leader, el líder de Jeremy oposición Corbyn, recientemente the electo, centre-left opposition leader, un líder but de izquierda, personally the most left-wing personalmente el opposition leader líder that this country más, has seen más de in izquierda maybe 30 que este years, país ha visto en 30 años, was to enter into government. fuese a ingresar The al statement gobierno. was Y la that declaración fue que should he attempt si él to remove, intenta, as he has said, the United Kingdom from NATO or diminish its role, or to remove si él the intenta UK's nuclear weapons system, reactivar that las he would armas be nucleares de removed by fair Inglaterra, means or foul, and there would be effective mutiny in the UK military. That statement esa declaración in the British press en la prensa has gone inglesa largely unchecked. ha ido sin It should ninguna be a matter of refutación extreme concern. y debería ser causa de grave The preocupación. UK Ministry of Defence, El Ministerio de Defensa del on Reino its Unido, behalf, a su said nombre, that it dijo decided que to not investigate decidió no which investigar. ¿Qué and said general there's only lo around dijo? 100. Under Porque the hay basis como that a 100 court it en couldn't base work a out que which one it was, no podía even definir before cuál we had general facts in lo this había, country. había Of course, emitido esa that's not an declaración. attitude that has been taken with any of the whistleblowers who have come forward in this country. Esto For example, no es algo que haya pasado antes en a este país. recent whistleblower working on a UK En el Reino nuclear Unido. submarine, where we published their Y se publicó. revelations about how the UK nuclear weapons system Tenemos el, was in a state of serious disrepair. el sistema nuclear del Reino Unido estaba en muy malas condiciones y se cuestionaba por qué. Now, coincidentally, Coincidencialmente, today hoy, is the 5th anniversary el aniversario of the attempted police coup del against golpe policial President contra Correa. el presidente Correa. So we see that Así que vemos que attempted coups los golpes, los more intentos a de matter golpe of son más un what tema a de politician is doing lo que hace un político rather than en vez which de country they're from. de dónde provienen, en vez del lugar, país de A origen. week before the general made Hace una statement, semana antes de que saliera la declaración de I este said general, in an interview yo dije my analysis of que the mi análisis structure de la in the UK estructura was en such el Reino that Unido era I tal que advised yo aconsejaba Jeremy Corbyn, al this newly elected Jeremy Left-wing Corbyn, opposition leader, que es el líder de to be oposición careful recientemente about what he electo, said yo le aconsejaba tener about cuidado NATO con lo and que the decía nuclear weapons system. con la OTAN y el sistema de armamentista. Y lo perdimos. Un momento, por favor. No lo, no lo perdimos. Yo creo que es cuestión de ajustar algunas herramientas tecnológicas. Pero si tal vez el equipo técnico me confirma si podemos retomar el diálogo con Julián. Bueno, en este momento, amigos, amigas, recordarles que queremos también conocer cuáles son sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias. Quisiéramos que nos compartan sus hojitas y en este momento vamos a hacer nuevamente el contacto con Julián. Aquí estamos, Julián. Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí. Can you hear me? Yes? Sí. Okay. So as I was saying, Como decía, nonetheless,
a pesar del el ataque mediático a este líder de oposición. Esto podría ser en Latinoamérica también, porque su esposa es mexicana y ha estado en la mayoría de países. Lo apoyaron a él en el Parlamento y a Ecuador en el Parlamento. Este ataque como líder de oposición del Reino Unido, él ya fue electo con una gran mayoría del Partido de Trabajadores. El mayor apoyo desde la Segunda Guerra Mundial con un 42%, representando un alejamiento del gobierno de Blair en el Reino Unido y una mayor participación en el Partido Laborista en los últimos 4 meses. Más de 65,000 miembros se han unido al Partido Laborista en los últimos 2 semanas. Eso es un cambio significativo. Similarmente, en el Reino Unido, en Escocia y en el Partido Independentista Nacional ha sido dominante, con 56 de 59 espacios en la elección. Cataluña, ambos de centro izquierda y medio centro, están promoviendo una posición independentista con la mayoría en las elecciones regionales y se están tendiendo hacia la independencia. Y son relativamente más separatistas que el resto del mundo. Así que, ¿qué está pasando? Bueno, hay 3 factores, 2 factores. El debilitamiento de los actores mediáticos tradicionales y el intento de circunvalar estos medios y la facilitación de interacción económica y social que circunvalan a los grupos tradicionales. Así que si se ve a la relación de Escocia con el resto del mundo y con el continente europeo, Inglaterra ha formado una salida a la interacción de Escocia con el mundo, un marco. Escocia, así, a través de movilización, ha tratado de comunicarse directamente con el resto del mundo y no a través del Commonwealth británico, no a través de Londres. Similarmente, en Ecuador se ha podido contactar con otros estados como Corea del Sur, como China directamente y no a través del Brasil o los Estados Unidos como portales. En términos de estructura de comunicación, 98% de las telecomunicaciones de Latinoamérica con el resto del mundo pasan por Estados Unidos, donde es interceptada. Así que nos quedamos con un momento vibrante de países que se están enlazando unos con otros, culturas que se están enlazándoles unas con otras. A la vez que las agencias de seguridad estadounidenses tienen más control, ejercen más control con la comunicación individual. Y esto realmente es un choque de 2 fuerzas titánicas. ¿Y dónde viene ese choque? ¿De dónde? Previamente he dicho que la Internet es la mayor amenaza a la civilización humana. Y todavía lo creo, todavía eso es correcto, porque la Internet se ha filtrado en toda sociedad y sus construcciones básicas.
the Anglo-Saxon Intelligence con Alliance, las, the National Security Agency, con las the agencias de to seguridad de Estados equivalent to the Unidos other English-speaking countries. y los otros But países de habla electronic inglesa. communication right now, every Ahora, communication outside the United Kingdom, toda la nearly comunicación every fuera del Reino Unido y passing casi through toda the United comunicación States, que pasa por los they're Estados rendered Unidos, embassies and computers, las embajadas y los sistemas to the computarizados banks, de to los the president. bancos, a las presidencias, todo. But Pero your ability to su intercept capacidad and control de is interceptar y only good controlar as the ability to es understand. solamente When you have conmensurable a people la capacidad de interacting entender. Y cuando at la gente speed, está at a interactuando faster a and una faster pace, velocidad más y even más if you're rápida, intercepting all of that aun material, si la interceptan, aun even si if you're interceptan ese backdoor all of the material, computer systems, do you have the ¿cómo ability to understand limitas, cómo and promueves la deploy capacidad de entender y constraints and desplegar control? limitaciones y Now, so controles? far, the ability to Y deploy hasta ahora la constraints and control capacidad is de implementar limitaciones y not very controles sophisticated, no es tan sofisticada, but it is growing in its pero sophistication. está creciendo And en su as the sofisticación. internet Y and conforme la various Internet movements y su become comunicación a se fixed vuelve target, una fixed meta in their ways of fija, doing things, fija en su forma de hacer las the cosas, ability for la capacidad the Anglo-Saxon West to del understand occidente it anglosajón and de develop entender y systems desarrollar to control sistemas it para controlarla becomes se ever more vuelve sophisticated. más sofisticada. For example, Por the ejemplo, UK government en el has gobierno del publicly Reino announced Unido, a públicamente se ha military unit of anunciado 1,500 soldiers who will just be there in soldados que estarán cyberspace conducting en el propaganda ciberespacio, operations, nakedly declared. The básicamente, United States, of declaradamente, course, its engagement monitoreando with the UK in what is known información is far more cibernética. sophisticated. GCHQ, the intelligence agency here, En la agencia de seguridad aquí the Electronic Intelligence Agency, has a very sophisticated tienen program, programa de inteligencia muy falsified sofisticado identity of para identificar companies and individuals, compañías e train them to individuos send bulk SMS messages to directly engage que están with directamente Argentina involucrados con in public Argentina manipulation of the public that is being en comunicación revealed pública by que this está government siendo revisada documentation. In fact, nearly every y state now están is registrando todo, getting into this incluyendo one documentación, way or another, and de una has forma to, u otra. Y unfortunately, seems to lamentablemente combat parece que the esto propaganda operations that have been combate rampant la for decades operación propagandística on the internet. en el Internet. So I want to think about Quiero pensar what is to be done en qué hay que hacer and try and y understand tratar de entender the big picture. el gran panorama. There's engagements to control the future destiny at the Hay world una intención de controlar el at a destino number of futuro del different mundo levels. a distintos One niveles. is Uno perhaps es the most obvious tal vez lo más obvio at the state level. a nivel And there estatal. needs to be a Y esto response at the debe state haber level. una respuesta a nivel Another estatal. is Lo at the otro institutional es a level. nivel institucional And another is y at otro the ideological and a cultural level. nivel cultural e ideológico. Looking at those in turn, at the state level, A nivel estatal, the United States los Estados is Unidos involved están in a new involucrados grand en strategy una to nueva create estrategia para a crear grand inclusion. This is un a gran grand engranaje. political and economic inclusion. This is a strategy Esta es una as estrategia significant tan significativa as the creation of como the la European creación Union, de la Unión and Europea more global in scale. y It más is global to en take escala. Y es 52 para tomar countries 52 across the world, países en todo el mundo, 1.6 billion people, 1.6 millones de more than personas, 2/3 of más global de dos GDP, tercios and del stitch PIB it mundial, together y into a new juntarlo economic en and legal nuevo, alliance en una nueva dominated alianza by the económica institutions y of the United legal States. dominada por There's three instituciones de los parts Estados to Unidos. that. Y esto tiene Being tres negotiated partes. right now, one Que of them, the most ahora se está progressive, negociando the una de Trans-Pacific ellas, Partnership in Atlanta, right el today, possibly acuerdo the last transpacífico, stitched together, que va a line juntar stitched estos together, elementos. within the next couple of days. Dentro de unos días se firmará. Those parts are Estas partes son the TPP, the el TPP, Trans-Pacific Partnership. la Asociación Transpacífico. Has been sucked into that. Peru has been sucked into Perú es parte de eso. Chile, the TISA, which is another part of that agreement. otra parte de ese acuerdo es el TIS, Including incluyendo Colombia, Costa Rica, México, Panamá and Peru. y Perú. The ETIP, the El Economic and Legal ITP, Integration,
la integración económica y legal de la Unión Europea, member states, todos los 27 Estados miembros y los Estados Unidos, nearly 50% of global un gran GDP porcentaje del PIB mundial between them. entre ellos. That grand strategic vision Ese gran ente estratégico está planificado por Hillary Clinton para que sea una OTAN económica, como lo dijimos antes este año, como lo dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Esto será más importante en el rebote de Estados Unidos hacia Asia, en el balance, que otro portaaviones. Solo hay un portaaviones. Y este tipo de declaraciones obviamente son una amenaza seria. El juntar los aliados en un nuevo bloque y dejar fuera a muchos estados latinoamericanos, pero a la vez traer muchos otros estados latinoamericanos y dominar las instituciones internacionales y las cortes que toman todas las decisiones en relación a conflictos con el nombramiento de personajes estadounidenses. Y a menos que Latinoamérica tome esta amenaza seriamente y cree, como está haciendo la China, su propio bloque regional de estados integrados, los estados latinoamericanos van a ser identificados y empujados uno por uno y fulminados por esta agrupación europea. Por eso el Mercosur, UNASUR, ALBA, tienen que acelerar su integración económica y militar. A nivel institucional, por supuesto, estamos viendo la ICC, las Naciones Unidas, y no vamos a entrar en detalle con esas, pero estas apoyan la integración estatal. A nivel cultural e ideológico, es necesario entender lo que ha logrado los Estados Unidos en sus victorias culturales e ideológicas, que ahora, aún en países como la India, han posicionado el Valle Silicón y su ideología relacionada con lo mismo, como el portador de la civilización y desarrollo humano. Y han avanzado las ideas del capitalismo. Eso simplemente no es verdad. El Valle Silicón se logró como resultado de una intervención militar y de inteligencia y fondos como resultantes de la Guerra Fría. Pero los Estados Unidos insiste de que otros países no deberían participar en programas similares de educación y financiamiento para que los frutos del Valle Silicón. La idea es decir que son un fruto de la liberalización, pero eso no es verdad. Son un resultado de las estructuras ideológicas que se han desarrollado por cientos de financistas estatales, ONGs, la Fundación Ford, Carnegie. Estas ONGs están conectadas con el desarrollo ideológico del capitalismo estadounidense. Los Estados Unidos, a través de otras instituciones similarmente, conforme ha documentado, como he documentado en mi último libro, cientos de ONGs en Latinoamérica, aún en el Reino Unido, promueven esta visión ideológica. No hay un control ideológico sobre estas creencias a través de financiamiento de la izquierda en Latinoamérica. Si esta visión quiere sobrevivir, se tiene que financiar institutos de investigación y universidades para desarrollar la única visión ideológica
is viewed by most people La mayoría de la gente ve la as tecnología something that como serves algo them. que los sirve. Medical advances and economic Avances advances and the médicos y internet económicos is positioned to se be han something posicionado that como serves them individually, algo serves que los families, serves sirve a institutions. sus familias y a sus instituciones Leftist directamente, governments a menos in que Latin los America gobiernos and de izquierda en elsewhere Latinoamérica are y en able to otros lados present puedan a presentar technological vision of the world una visión that they tecnológica can del embrace, mundo que puedan that will aceptar benefit y que human society. beneficiaría a la sociedad. Over the long term, they will not be treated as they will not be treated credibly by the population Y because they que will no have se abandoned es- the y estas no technological han sido tomados seriamente por la población porque se han alejado del desarrollo tecnológico que está siendo promovido Silicon por Valley. el Valle de Silicón. And I just want Y solo quiero to leave you with dejarlos a sort of hopeful understanding that I con have un developed entendimiento de lo que he about desarrollado this superstructure that sobre the la US superestructura government is part of. del gobierno, de It's la cual right es that parte el talk gobierno de about los Estados discuss Unidos. the US government. It is heavily El gobierno de interconnected Estados to the Unidos private está muy sector and conectado con el other sector Anglo-Saxon privado governments y otros gobiernos but anglosajones, pero and the various intelligence agencies. y las But it varias is not agencias de all inteligencia, powerful. pero It no is es far from it. todopoderoso. If you look at the Si ustedes ven conflict el that has conflicto happened que se ha dado with Ecuador con and the United Ecuador States, y los even Estados in my own Unidos, personal situation, aún en mi situación personal, yes, there are 100 sí, full-time hay equivalent police right now hay cientos around de this embassy. policías alrededor The UK has de admitted esta embajada y el to Reino spending Unido more than 12 ha million pounds, admitido gastar más de 12 millones de $20 million libras in the surveillance of en me la in this vigilancia de mi embassy. persona en la embajada But en los despite últimos that, 3 años. Pero a pesar de despite eso, that, from this embassy, desde esta embajada, protected by protegido Ecuador, por Ecuador, I and WikiLeaks managed to go head to head he podido with the most sophisticated civilian enfrentarme agency on earth, the con la National Security Agency, Agencia Nacional de in the Seguridad de fight los Estados to Unidos secure a fin Edward de Snowden's asylum, garantizar el asilo taking de him out of Edward Hong Snowden, Kong and sacarlo de place Hong to Kong safety para un during lugar the seguro expedition battle, durante and la won. batalla de extradición Similarly, y in relation to ganamos. a whole plethora Igualmente, of other en cuanto a una publications, pletora de publicaciones, WikiLeaks has gone head to head with the Pentagon, who demanded all those publications be destroyed. se exigió que ciertas publicaciones se destruyeran y ganamos de manera concluyente. Ni una sola publicación puede destruirse. Well, the reason being ¿Y por qué fue esto? Porque secrecy breeds los secretos generan incompetencia. Las agencias de inteligencia en general, no importa qué tan grandes sean, no importa qué tan grande sea su presupuesto, son profundamente incompetentes y son profundamente incompetentes por una sola razón económica. in order for there to be A fin effective market, de que haya un there needs to mercado be efectivo, a perfect market un mercado perfecto, corresponds corresponde in classical economics en to there economía being clásica a perfect supply of a una information. perfecta provisión de información y las agencias de inteligencia Their activities. cubren sus When they do something actividades. wrong, what's concealed? Cuando hacen The algo various malo, quarters that they lo might have tapan. within the government and with outside can't see precisely what it is that you're doing. And as a result, Y como the resultado, incompetence flourish. se genera una incompetencia que floreció. Very interesting Es una de reason las why razones the interesantes por las propaganda que el sector de propaganda the dentro West is so del oeste es tan the incompetente. various mainstream media institutions are very efficient at achieving propaganda victories and controlling the frame of debate and the lens of debate and engaging in character assassination and so on. They are extremely efficient in terms of the amount of money spent. Why is that? Well, because their basic product is itself information and it is completely public. So various supporters from one country and another in the ruling classes of those countries can determine which media institution they are to support or not support. It is almost a perfect market. So it's, I think, interesting to look at that lesson of an extremely sophisticated propaganda system that has perfect information, an extremely incompetent intelligence system, which has a much higher budget, but has no information
available to the ruling class. Para la clase reinante, así que por ende no logran tener el mismo tipo de victorias que el sistema de propaganda tiene. Gracias, Julián. Gracias por esas palabras que siempre nos permiten revelar temas que los conocemos en las sombras, pero que a la final podemos identificar cuál es la verdad de las cosas. Sin duda alguna, nuestra información, la que pasa por Internet, va dejando huella. Y esa información da poder a quienes, lastimosamente, a quienes mantienen los monopolios de esa tecnología. Latinoamérica está avanzando sustancialmente en consolidar una ciberseguridad, sobre todo enfocándonos a la UNASUR. La UNASUR, desde su Consejo de Seguridad, está trabajando en una política común de ciberdefensa. Pero no solamente eso, nos congratula como ciudadanos latinoamericanos saber que estamos trabajando desde la UNASUR en el anillo de fibra óptica, que sin duda alguna va a ser un avance sustancial en la infraestructura propia, en la soberanía digital, en poder trabajar por la neutralidad de la red y pensar en una red global, incluso como bien público global. Muchas gracias, Julián. Y a continuación vamos a pasar por algunas preguntas que ya nos compartieron los amigos y amigas aquí presentes. Alessandro Di Battista, voy a tratar de escoger este momento algunas preguntas que nos enviaron. Alessandro dice, quería saber si en la Cámara de Diputados, cómo avanza la ley que solicita al presidente de la República Italiana sobre la ciudadanía de los hijos de los inmigrantes. El problema que existe, sobre todo, supongo yo, al poder retirar la patria potestad a los padres o a las madres de familia como una decisión propia del Estado italiano. ¿Cómo avanza esa ley? ¿Cuál ha sido su análisis desde el Parlamento? ¿Ya contesto o al final todas? Al final. Vale. Además, Neri nos pregunta, ¿cómo el movimiento 5 Estrellas se enlaza con los movimientos progresistas de América Latina y especialmente como en el movimiento País? Desde su propia experiencia, otra pregunta nos dice, ¿cuál sería el mensaje que dejarías a toda la juventud revolucionaria de nuestro país? Otra pregunta, Gustavo dice, el presidente Correa dijo al FMI que sus prioridades son primero las nacionales. Hoy el presidente vuelve a pedir al FMI préstamos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, y voy a tratar de ser muy rápido. La ley sobre el tema de la ciudadanía, creo que estamos hablando de la Ius Solis, actualmente se está discutiendo en el Senado de la República, pero antes hay que aprobar algunas reformas constitucionales para nosotros verdaderamente asquerosas. ¿Y cómo surgió, digamos, esta colaboración? Yo también cuando
¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente Morales ha sido prácticamente capturado, cuando tenía que volver con ese avión? Bueno, nosotros lo apoyamos en el Parlamento. Yo personalmente apoyé al presidente Morales y dije que era algo vergonzoso. Y también hemos presentado como Movimiento 5 Estrellas una resolución para que el gobierno italiano apoye o arme más relaciones comerciales, sociales, económicas con los países del ALBA. Increíblemente todos han votado esa, digamos, resolución, también el partido de Berlusconi, el partido de Renzi, esa falsa izquierda, y creo que no han entendido el contenido de la revolución que yo escribí. Esa es la única cosa que pienso. Y bueno, yo no soy nadie para dar, repito, sugerencia. Digo solo que para mí la duda es revolucionaria. Creo que también lo decía Gramsci. Entonces los jóvenes tienen que dudar de todo y buscar sus propias informaciones y tratar de pensar que, repito, que la duda es revolucionaria. Sobre el tema que acaba de pedir nuevos préstamos, tengo que averiguar y además no me parece muy justo que yo me voy a meter en temáticas soberanas de un país soberano como Ecuador. Yo soy un representante del pueblo de Italia, entonces sencillamente espero que mi país, ojalá que el Movimiento 5 Estrellas pueda algún día ir al gobierno, pueda apoyar y armar relaciones más fuertes con todos los países latinoamericanos. Pero la primera cosa que aprendí es que no hay que meter boca y beco en las políticas soberanas de los países soberanos como Ecuador. Y yo no me voy a meter. Gracias, Alessandro. Bueno, vamos con Tristán. Queremos hacerle una pregunta, digamos, resumida en la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos de la TV pública para que esta no se vuelva una copia de la TV comercial? ¿Cómo garantizas un avance en las producciones nacionales, además que pueden ser distribuidas y socializadas a través de la TV pública? Bueno, el concepto de televisión pública es un concepto que nosotros estamos revisando todos los días. La ley de medios en nuestro país sin duda fue fundamental, fue clave. Hoy la televisión pública en Argentina está regida por un directorio donde participamos nosotros como representantes de nuestra presidenta, pero está la oposición representada, están los trabajadores, están las universidades públicas también representadas allí. Y un dato interesante, como ustedes saben, nosotros dentro de 25 días vamos a tener elecciones, va a haber un cambio de gobierno en la República Argentina y sin embargo el mandato de los que conducimos la televisión pública va a continuar, es decir, tiene un periodo de 2 años más que están cruzados con los del Poder Ejecutivo. Hay una palabra que es calidad, construir ciudadanía, y la verdad que en los últimos años estos conceptos son los que nos han regido. La ley es bastante clara y hay consejos que auditan permanentemente la tarea que nosotros hacemos, consejos que participan representantes de los pueblos originarios de cada una de nuestras provincias y una participación muy grande también de los trabajadores, las representaciones gremiales, los escritores, los músicos, los autores en general. Desde hace 6 años estamos avanzando en este proyecto. La televisión ha crecido muchísimo en audiencia. Mientras los canales generalistas bajan, nuestro canal de televisión pública con este concepto de calidad sube y me parece que es una experiencia bien interesante para analizar, para estudiar, ¿no? Gracias, Tristán. Tenemos algunas preguntas a Julian Assange. Voy a intentar resumir algunas de ellas. La mayoría se relaciona a identificar cuáles son los objetivos de los ciberataques. ¿Cuál es también la estrategia del imperialismo y las transnacionales
para ejercer el control en el Internet. Otra se relaciona a un comentario que me parece interesante, porque dice que el Internet no puede ser considerado desde el punto de vista de nuestro amigo que nos escribe como algo peligroso en sí mismo, sino que lo considera como algo útil, dependiendo de quién lo utilice. Y por otro lado, digamos ya para terminar, es el relacionado a Álvaro del Pozo, que nos escribe y dice: el rol de las grandes empresas de tecnología aperturan la web. ¿Hay que utilizar estos servicios y herramientas a favor de la privacidad y la seguridad? Esas son algunas de las principales preguntas, Julián. Okay, 4 questions. En cuanto a la pregunta de los ciberataques, ¿qué ataques percibe? Depende de quién los haga, por supuesto, pero si lo miras en términos de aquellos que toman control de la mayor cantidad de información, de la mayor parte de sistemas de información o de computación, más de 100.000 sistemas de computación, la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA norteamericana, son dos componentes. Puedes ver claramente desde la perspectiva de la NSA y desde su presupuesto. Su presupuesto es, de hecho, cubre todos los materiales del documento en sí. Al menos partes de él están en el Washington Post. Casi todo de esto no han sido analizadas por el público en general. Esto la gente no lo ve. La gente no mira esto. Y si uno lo mira desde el punto de vista estratégico, de dónde viene el dinero, lo más obvio es fácil entender. El 50% del presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana se emplea para entender el mundo, para quiénes son los jugadores principales dentro de los Estados Unidos. Pero obviamente el presidente, los ministros, la Casa Blanca, pero también el Departamento de Comercio, el Departamento de Comercio norteamericano, emprender el mundo. Las decisiones que se están tomando partidos políticos, decisiones comerciales por los socios principales. Nosotros revelamos, por ejemplo, que Estados Unidos, como política internacional del director de la Agencia Nacional, que está por encima de la CIA, tiene una política que establece de interceptar todos los contratos franceses que valen más de $1 millón. Para entender la economía francesa, porque quizá quieren impulsar compañías norteamericanas en esos contratos en lugar de unas compañías francesas. Eso es por dar un ejemplo. Y para dar una idea de cuál es la agenda geopolítica mundial. El otro porcentaje, esencialmente lo que se publica, las operaciones de seguridad en cuanto a superioridad militar y su relación con los grupos terroristas, etc. Estas dos están balanceadas en términos del uso de ese presupuesto. Ahora,
el uso de las empresas para controlar Internet. Eso es algo. En los 90s se hablaba de la globalización, de cómo los estados estaban fallando en esto. Lo que ha ocurrido es que la mayor parte de las compañías grandes de los Estados Unidos, como Facebook, como las compañías de seguridad Lockheed Martin, Boeing, simplemente ellos conocen la superestructura y lo que han hecho esto a nivel regulación, a nivel social, a nivel de los ejecutivos de estas empresas, se involucran a nivel social con la clase dominante en el Departamento de Estado y otros, y en cuestión de tener acceso a los mercados de acceso, hay que el mercado de Estado de algunas formas haga lobbying para ellos, cabildeo, para que en el mundo haga propaganda para los Estados Unidos, para que ellos tengan ventajas comerciales y ayudan a las compañías norteamericanas en su posicionamiento en los mercados, en términos de su relación a esta realineación de las cosas que estamos viendo en los tres acuerdos, la GDP, los acuerdos, las grandes agrupaciones económicas. Así que cuando miramos estas compañías a nivel más individual, a nivel de los usos que ellos tienen en Internet, se ve cosas como Facebook, que están ahí con Mark Zuckerberg. Está en una situación política muy desesperada en términos de retener información en Brasil. Así que quizá esto es una movida de desesperación, pero eso no fue aceptado. Y eso muestra que la penetración ideológica en el Valle de Silicón. Así que estas son cosas que uno puede entender. Realmente es sorprendente. Facebook especialmente, pero Twitter, en Google, ya han comenzado